Seguimos en Cadena Nacional con una invitada que la teníamos hace rato, la verdad, pero tuvo alguna dificultad. No importa, no vamos a contar cuál. Bueno, la de siempre, me imagino, COVID a lo mejor. Diana Orenque, filósofa. Ella es también directora del Departamento de Filosofía de la USACH, quien además tenemos el honor de tener acá. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Contenta de estar acá de nuevo. ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste? ¿Qué era? No era COVID, nada que ver. No, COVID ya me dio. Ah, ya. Espero que no, A mí que sea también ya me dio. suficiente, que A mí ya no también. vuelva, aunque puede pasar. Sí. No, me dio una amigdalitis, Ya. Estrés, pero ya estamos bien. Estrés, Estamos bien. qué Sí, bueno. sí. Además, los filósofos también tienen estrés. Pese a que su cabeza funciona de lo mejor que hay, nos dan algunas pistas, pero también tiene estrés. Vamos a hablar de tu libro Animales Enfermos, pero también quiero hablar de Animales Enfermos. Se escribió en la pandemia, ¿no es cierto? Es una reflexión pandémica. Mira, ¿O en no? realidad, efectivamente se escribió en pandemia, pero yo diría que una mezcla de cosas que he estado trabajando hace bastante tiempo, tema de filosofía de la medicina que, no sé, como Ahí lo 10 estamos años, viendo. más o menos, pero efectivamente era el momento justamente para hablar esto de esta frase tan enigmática que dice Nietzsche, somos animales enfermos, precisamente en la pandemia. Entonces, fue el momento indicado con el tiempo, que también dio el encierro, digamos, para Sí, poder po. escribir esto, sí. ¿Por qué la definición de la enfermedad del ser humano? ¿Por qué no de otro lugar? Sí, porque hay muchos lugares de mirar, no sé, la libertad, no tengo idea, la inteligencia, la memoria, qué sé yo, no tengo idea. Claro. ¿Por qué la enfermedad? Mira, en realidad hay muchas definiciones del ser humano que son las típicas, como racional, emocional, que han sido como las más modernas, pero la idea de la enfermedad a mí me parece una de las más interesantes porque en el fondo, cuando hablamos de enfermedad, normalmente decimos un juicio que es negativo, ¿no? Estar enfermo, por lo general, es algo malo. Entonces, cuando uno dice el ser humano como animal enfermo, ya como que nos pone un poco en alerta, como, Sí. ya, animales sabemos que somos, pero enfermos nosotros pensábamos que éramos racionales, religiosos, tan inteligentes y tan como cúspide de la creación. Y con la idea de enfermedad, en el fondo, dice, perfectamente podemos, o sea, tenemos muchas capacidades sin duda, pero también tenemos esas capacidades gracias a una serie de incapacidades biológicas. Es decir, los seres humanos no por nada tenemos familias, instituciones, políticas, que en el caso de la vida animal no ocurre, o por lo menos no al nivel que tenemos nosotros. Entonces, hay algo de la vulnerabilidad inicial que somos biológicamente que explica o necesita que nos construyamos una especie de segunda naturaleza. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto, creo yo? Decir que desde una enfermedad también sale una especie de nueva salud. Entonces, eso es nietzscheano, pero yo le pongo ahí un poco más de mi propia salsa. ¿Ya? Pero es como la idea, un poco de humildad respecto a lo que somos. No somos la corona de la creación, no somos tampoco los más evolucionados. Sin embargo, precisamente por carentes, por seres que de alguna forma deficitarios. O sea, pensemos en un niño, un recién nacido, si no tiene el cuidado de la madre, si no tiene un montón de protecciones y vacunas, su tasa de mortalidad de un humano es tremenda, ¿no? Entonces, todo eso creo que es una invitación como a recordar la vulnerabilidad, un poco más de humildad y la importancia del entramado social y las instituciones que nos protegen, cultura, técnica, etcétera. Ya, eso es visto desde de alguna manera como desde una visión positiva de que efectivamente esta vulnerabilidad construye como una protección, ¿no? Un cuidado, hay un cuidado ahí. ¿Qué pasa cuando esa vulnerabilidad se transforma en otras cosas? Violencia, etcétera, etcétera. ¿Está en tu libro también? Pero violencia política, ¿te refieres tú? Cualquier tipo de acción que finalmente no se transforma en un entramado de cuidado, sino que se transforma en un entramado defensivo, más bien. Defensivo-agresivo. ¿Existe o no? Entiendo lo que dices, pero mira, no lo había pensado en el libro. Entonces me está, pero bueno, la idea es como platicar y conversar. La idea es que conversemos, ¿no? Claro, no, completamente, pero estaba pensando, y en el fondo mucho de lo que quiere decir este libro también es que lo que normalmente se considera un obstáculo, algo que nos presenta un contratiempo, la enfermedad en este caso, pero también puede ser cualquier otra cosa, una resistencia de los otros, resistencia por parte de... O sea, siempre hay resistencias mientras estamos con otros, ¿no? Sí, po. Y eso puede ser, ese encuentro de distintas creencias, valores, puede llevar a ciertos problemas. Y yo creo que valorar un poco este rol de la enfermedad significa incorporar justamente elementos de obstáculo en la existencia,
y no verlo siempre como una especie como de cada uno se atrinchera, sino que gracias a los obstáculos tenemos que también de una otra forma fortalecernos. Principio biológico básico, hormesis, como para esto que dice la toxicología, que pequeñas dosis de veneno fortalecen también a cierto organismo. Entonces, si tú ves así, que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino algo que puede de una otra manera ser ocasión de crecimiento, no es necesario ver el conflicto como algo violento, sino como algo que te transforma y sales quizás más despierto, más fuerte. No, interesante eso. Lo que pasa es que me pasa también como mucho, quizás, y a lo mejor a ti tú estás haciendo clase, haces clases en los H, te relacionas con generaciones nuevas. Lo que tú dices que me parece afortunadamente ahora, ¿no? Que volvimos a la presencialidad. Oye, sí, muy feliz por eso. ¿Y cómo ha sido la vuelta? Maravilloso. O sea, en términos administrativos es complejo. Una universidad que ha estado 2 años cerrada, pero muy feliz de estar en los campus. Los estudiantes están felices. Nosotros con los colegas poder encontrarnos también maravilloso desde ellos. O sea, voy a dejar en stand-by el término de la resistencia porque quiero meter entrar en el tema de volver a la presencialidad. ¿No hay como de repente mucha euforia? No sé, Rafa Gumucio decía que después de la pandemia iban a venir las orgías, en términos como que iba a haber así, ¡pua! un explote, un estallido. Exactamente, como una suerte como de destape. Sí. ¿Lo has visto? ¿Le pasa a los estudiantes? ¿Tú crees que vamos para allá? Pasa, hemos visto algo de eso lamentablemente, pero también se comprende por justamente no tener espacios de socialización. No, lo estoy diciendo en ridículo, pero efectivamente, digamos, tiene una versión real. ¿Lo has visto? Los estudiantes están más eufóricos, más, no sé, pues. Claro, o sea, yo lo que he visto, más todo. Como recién partimos presencial hace una semana, personalmente no me ha tocado ver cosas. No, he visto los campos llenos de estudiantes comiendo, contando, compartiendo, yendo a todas sus clases. Eso ya es maravilloso en general, con mucho entusiasmo. Y yo creo que eso es lo más bonito, ver mucho como tránsito, el campus lleno de vida, eso es muy bonito. Pero claro, el tema como de las libertades de las fiestas, es un tema que permanentemente en las universidades públicas ha sido un tema complejo. Pero mira, a mí no me ha tocado ver nada terrible y como directora tengo que ser responsable de mis estudiantes, así que por favor no, cuidado. Sí. Pero yo creo que puede haber, pero efectivamente es como natural, ¿o no? Como que venga una suerte como de, nada, pues si en el fondo de conectarse con otro a través del cuerpo, del alcohol, del exceso, de verse físicamente, de tocarse, sí, yo creo que es natural. Claro, pero es que mira, la naturaleza humana. Es que eso justamente tiene que ver también con un poco lo del libro. Yo creo que lo que vivimos en pandemia, que fue por proteger esta vida biológica, la vida del animal que somos, o sea, mantenernos vivos. Tal cual. ¿Ya? Mantenernos vivos, no contagiar a otro. No teníamos realmente vida social al tipo humano. No, pues suprimimos todo lo otro para poder permanecer vivos. Y eso generó, ¿qué contradicción? Que por un lado tenemos la salud biológica, perfecto, más o menos, pero no tanto. Salud mental, pésima. Violencia intrafamiliar, problemas económicos, bueno, una serie de otros peros donde uno dice, chuta, la salud del ser humano es mucho más compleja que la vida biológica. Con esto no digo que las autoridades no tengan que haber hecho cuarentenas, probablemente no tenían otras opciones en su momento, pero el costo de la salud del ser humano yo creo que se va a ver a largo plazo y se está viendo ya, independiente de la cantidad de muertos o contagiados por COVID. Pensemos en las personas que tenían tratamientos, personas mayores que, recuerda, fueron prohibidos de salir de sus casas después de los 75 años. ¿Y los niños? Los niños y las niñas y los adolescentes que quedaron encajados en sus casas sin ir al colegio, nada. Una cosa terrible. Ahí vemos que el caso del ser humano y su salud y su enfermedad es particular. Y no estamos hablando del mismo modo como enferman otros animales, sino que nosotros perfectamente podemos vivir en términos biológicos, tener una descendencia asegurada y ser completamente infelices, por ejemplo, y sentirnos que la existencia es una enfermedad porque no tenemos familiares, porque, no sé, nos sentimos solos, no tiene un sentido nuestra vida. Entonces, todas esas cosas son importantes al momento de decir qué constituye finalmente la salud del ser humano, que parece ser algo mucho más individual también. Y en esa reflexión también, igual es como tú crees que se hizo mal el tema de la pandemia, en términos de las decisiones que se tomaron, porque yo también siempre he creído que esas son decisiones que son políticas. Por cierto que lo sanitario era relevante, pero la política era mucho más relevante para definir qué
qué cosa finalmente definías o no, cuánto era la restricción a las libertades de unos y otros o no. O sea, evidente, eso es político, no es sanitario 100%. Sí es político, pero también como es sanitario, es ético también. Entonces, siempre que está la salud tiene que haber una perspectiva ética. Entonces, podrían haberse tomado otras medidas siempre. O sea, uno mira la experiencia internacional, los países llevaron de distintas formas la pandemia, con distintos niveles de exigencia, restricciones, pero yo diría que lo que acá fue notorio es lo restrictivas que fueron las medidas. Sí, o sea, esto de permisos para salir 2 veces por semana, 2 horas y media, yo no lo vi en ningún otro país. Por lo menos mirando como restricciones, en ninguna. Entonces, eso es fuerte. Y luego la pregunta es si esto, porque es una medida muy paternalista, ¿no? Donde el Estado dice, esto hay que hacer, se justifica solamente porque el gran motivo o la gran meta era que los hospitales no colapsaran. Y eso uno dice, chuta, igual es razonable, ¿no? Porque si se colapsaban los hospitales o no habían camas críticas, muere gente. Entonces, vida o muerte, uno dice, chuta, proteger la vida, pero ahí a costa de la salud, que es como lo curioso que pasó en pandemia, ¿no? Se protegió vida, yo creo que se salvaron vidas en el ahora, pero hay que saber si ese extra de años vida se mantuvo o no. ¿A qué me refiero? Personas que ahora tienen enfermedades mentales o que están cansadas o que descontinuaron sus tratamientos, no sabemos si realmente eso perjudica en su expectativa de vida si hubieran seguido el tratamiento. ¿Me explico? Entonces, todo eso se va a mostrar con el tiempo y ojalá aprendamos para futuras pandemias que yo creo que van a seguir pasando. Ahora, ¿tú crees que en el fondo quedamos vivos, pero? Ese sería como el libro, ¿no? Pero no sabemos cómo. Mira, bueno, ¿cómo lo dices? Yo creo que, es que está bueno, yo creo que siempre estamos vivos, pero no basta. O sea, siempre estamos como en el... Pero no basta. Como que hay una frase muy bonita de Blumenberg que dice algo así como... el ser humano es la maravilla, o sea, nos dice algo como es, claro, el milagro que no solo camina, uno dice, no solamente vive, sino que desea vivir bien o algo así, como que en el fondo no nos basta solo vivir, sino que queremos vivir bien. Y el puro vivir es como una condición que para los seres humanos es realmente insuficiente. Nos queda poco, no nos gusta. Es que no es suficiente, o sea, cuando hablemos en las calles también lo político que dice hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de respirar, comer, estamos hablando realmente de vivir en condiciones que también sean dignas como humanos. Y eso es algo muy subjetivo, ¿no? Tiene que ver con poder desarrollar el proyecto vital que cada cual quiere, desea. Y eso obviamente también tiene que ver con la salud, las condiciones sociales. O sea, es toda una complejidad de asuntos que permiten que uno pueda desarrollarse. Quiero volver al punto de la idea de la resistencia que decías tú, porque igual eso es bueno, en un mundo en que uno quizás ve que sobre todo más bien un público o gente más joven en nuestro país, porque realmente ya no vamos a hablar de la guerra, pero podríamos hablar de la guerra igual, me gustaría cerrar con eso, que tiene poca capacidad de, tal cual como tú dices, ¿no? Que uno tiene el conflicto, uno vive en conflicto, uno es parte o sea, el conflicto es parte de vivir con otro. Cuando hay otro hay un roce, ahí duele, o sea, como que no es esta cuestión no es sin dolor, no, no es sin dolor, ¿ya? Pero ya hay algo que yo tengo la sensación de que quizás que lo digital ha ido tratando de disminuir y de alejarnos del dolor. Nos da la inmediatez, nos da relaciones afectivas que efectivamente no tienen roce, porque ya, ok, un ghosted, alguien que desaparece, pero hay algo que va de alguna manera tratando de alejarnos de eso que yo creo que constituye la naturaleza humana, que es decir, tú la enfermedad, ¿no? Padecemos. ¿Qué pasa con los jóvenes y ese padecimiento? ¿O hay una negación de padecimiento? ¿O es distinto? ¿O uno como adulto lo ve paternalistamente en mi caso? ¿Cómo lo ves? Me encanta la pregunta porque también me lleva a relacionarla con un capítulo del libro que es sobre el amor. Y tiene justamente que ver un poco con lo que tú mencionas, porque no hay enfermedad más grande en la vida humana que la del amor, ¿no? O sea, qué locura, ¿no te parece? O sea, como de todas las locuras, quizás esa es la mayor. Y eso quizás más demuestra que somos maravillosamente enfermos. O sea, ¿qué otro animal necesita amar? En fin. Pero lo interesante es que, mira, Byung-Chul Han, que es este ensayista, filósofo bien famoso, me gusta mucho cómo él toma Heidegger y una de las cosas interesantes que hace es decir que vivimos en momentos o en sociedades muy narcisas. Los narcisos quieren ver en todo una réplica del yo
y por lo tanto, donde no hay conflicto, no hay otros. O sea, el otro, como dices tú, la otra siempre puede tener, en el hecho de que no soy yo, ya es una distancia. Y eso es bueno porque en el fondo significa que no somos todos iguales, que hay espacio para las diferencias, pero efectivamente hay que saber llevar eso. Y se manifiesta con el cuerpo, se manifiesta con las opiniones. Yo creo que las resistencias igual ocurren en tiempos digitalizados, pero sí pienso que están mayormente ocultos porque están los filtros, porque está todo esto como el perfilamiento es como el primer lugar en las redes sociales, ¿no? O sea, cuando tú ves gente por no sé, Instagram y luego en persona es como, no, esto no es verdad. Y porque son muy distintas o distintos. Y yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo simplemente que significa que algo está pasando en cómo me quiero mostrar y cómo, si los filtros son siempre los mismos, todos se igualan, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a mí me llama la atención, como que por un lado peleamos como sociedad por el espacio de ser distinto, por más libertades para todo, de género, de trabajo, de inclusión. Y en paralelo usamos y vivimos permanentemente con tecnologías que nos homologan, que nos dicen escuchar lo mismo por los algoritmos, tampoco un mal o un genio maligno, pero en el fondo somos parte como de las mismas tribus y nos quedamos ahí. Eso me parece interesante, que peleamos derechos libertarios, pero vivimos como de nicho, como atomizados en ciertos grupos con ciertas cosas. Y yo creo que no nos damos cuenta. Y otra cosa también, yo creo que no nos damos cuenta también, coincido contigo, no nos damos cuenta de casi nada, pero bueno, pero eso sí ya es otra cosa. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, el momento político, el proceso que estamos viviendo ahora, que unos dicen esto es, ¿cómo le dicen? Polarización, es un momento muy polarizado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el momento en que estamos ahora transitando? Yo veo mucha esperanza, yo no veo polarización, yo creo que hay desacuerdos porque justamente no estamos acostumbrados al conflicto y ahora están muchas partes teniendo conflictos. Entonces, y los chilenos en general yo creo que por idiosincrasia como que rehuimos al conflicto, siempre como, sí, está bien, gracias, chiquitito, como evitar conflicto. Y ahora estar en una mesa con distintos valores, con personas que nunca se han juntado a conversar sobre el país, es evidente que van a haber conflictos. A mí lo que me gustaría es que ese conflicto se entendiera como parte del legítimo diálogo democrático, que no está mal tener diversidad de opiniones, lo que está mal es imponer sin argumentos, con malos argumentos o mintiendo. Eso yo creo que son como reglas del diálogo que tienen que estar ahí súper bien establecidas. Pero ser de derecha, ser de izquierda, es legítimo. Las personas pueden tener distintos colores y es representación del país. Lo que yo no creo que está bien es que el grupo que sea se adueñe o apropie de la verdad y de una otra forma no permita que los otros se expresen. Luego ganará la mayoría, que es el juego democrático. Pero a mí me parece bien, no me parece polarizado. Me parece terrible si fueran todos iguales. Porque ahí yo no sé dónde estoy, no sé dónde estaría uno si todos son iguales y uno está ¿Por fuera. qué le tenemos tanto susto al conflicto? ¿Qué es lo que nos pasa a los humanos con el tema del conflicto? ¿Qué es lo que de alguna manera moviliza ahí? Mira, yo aquí voy a argumentar con Nietzsche, que uno diría, durante, no sé, 2500 años, o no, 2000 años, 2020, 22, desde Cristo, se nos ha dicho que en el fondo un buen cristiano es un buen samaritano, el que da la mejilla, el que pide perdón, el que aunque sabe que tiene la razón, calla. O sea, como que está esta visión de la autoridad como signo de buen carácter, ¿no? De que en el fondo respeto la ley y Dios sabrá, no necesito yo hacerme valer, ¿no? Y eso es como lo que vale, pensando que hay un futuro, un cielo que nos va a dar el lugar por nuestro bien actuar. Nietzsche y otros dicen, bueno, pero saben que eso no existe y eso no es verdad y no hay un más allá. Entonces, en realidad, esto es, por así decir, una forma de oprimirte a ti que pusieron los sacerdotes, la autoridad y la moral. Entonces, como que tú no te has dado cuenta, pero te han engañado. ¿Ya? Entonces, hacer eso, en el fondo, es no darte el lugar que mereces aquí en la tierra. Entonces, él dice, no, pero pensemos en la lucha, los griegos o lo que ocurría antes. En una lucha, una competencia, gana uno y el otro pierde. Sí. Si tú tienes un buen contendor, te va a hacer a ti un buen competidor.
Entonces, la lucha desde ahí vista, como si me toca, por ejemplo, estoy conversando contigo y yo te digo, oh, los animales enfermos, y tú me dices, no, animales sanos. Y empezamos en eso, y son buenos argumentos, yo voy a decir, chuta, ¿cómo le contesto a Andrea? Y todo lo que tú me digas me obliga a estudiar más, a mejorar más. Sí. Eso es como lo que Nietzsche diría, es lo que hay que ver del polemos. O sea, viendo el tema político, cuando los constituyentes pelean por un tema, en vez de querer simplemente anularlo, ¿cómo yo realmente recojo lo tuyo, lo tomo con lo mío y hago otra cosa mejor? O sea, de estos dos que conflictúan, un tercero mejor. Que es como la idea también del diálogo, de la conversación. Eso es como lo que uno podría decir sobre la resistencia. Es como un choque de fuerza. Sí. A mayor fuerza, más fuerza, y la idea es como que esa fuerza signifique también potencia, no sé, en términos de proyectos, de claridad. Pero en un mundo como volviendo de nuevo también al grupo más joven, donde tiene tantas certezas de repente, ¿no? Como esto sí, esto no. Debe ser difícil ir permeando con la idea de que el otro también es un interlocutor válido, y lo digo porque es una generación que tiene muchas certezas. Certezas con respecto al deber ser, al sí, que no, a la cancelación, a cómo se dice, al cómo me debes de decir. Lo que decís tú, ¿no? El yo y la identidad, pero así ya exacerbada en un nivel Dios, digamos, en las fotos, en la manera. ¿Cómo se hace permear lo colectivo que estás hablando tú, la idea del encuentro con el otro en igualdad? ¿Te cuesta? Sí, yo pienso que, es que claro, no, como certeza, pienso que entiendo lo que dice y tienes razón, que parten como de esto como, no sé, el feminismo. Las mujeres más jóvenes parten de una base que yo, probablemente tú tampoco. No, o sea, yo lo más feminista que era porque me masculinizaba. O sea, porque no podía justamente tener los códigos que tienen las mujeres ahora y que a mí me encantan. Que tenemos, porque también nos metemos ahí. Pero yo creo que más que certeza, los jóvenes no creo que tengan mucha certeza. Fíjate que cambio climático, súper conscientes de eso. En temas como de cuánto vive el planeta, guerras. O sea, una serie de incertidumbres. El futuro es una cosa muy incierta para la juventud. Entonces, certidumbre no, pero sí autoridad moral. Y yo creo que ese es el punto. Me expresé mal. No, pero ese es el punto. Sí, total. Y yo creo que ahí hay un tema, porque efectivamente hay puntos importantes de reconocer, pero es fácil, entre comillas, estar del lado de los ganadores. Es decir, claro, súper fácil. Cuando tú vas y dices, esto no. Sí, po. De acuerdo, pero espérate, más despacio. ¿Por qué no? ¿Qué es lo no? ¿Cuándo no? Porque en el fondo, no sé, ahí de repente, a mí lo que me preocupa es que a veces todo por el hecho de estar en protocolos, la idea de los protocolos es proteger la vida, ¿no? Pero a veces los protocolos protegen la vida, pero a veces los protocolos les ocurre lo mismo que con las instituciones. Se vuelven como entidades autónomas, y el protocolo es protocolo del protocolo, y el protocolo regla la vida, en vez de realmente apoyarla. Es como lo que no sé, Foucault diría como el dispositivo. La idea es que las normas contribuyan a que vivamos bien, pero no que nosotros vivamos como dicen las normas. Entonces ahí hay algo que empieza a pasar y es preocupante, porque estos medios deberían protegernos, no hacernos prisioneros de nuestras propias libertades. Bueno, muy interesante la conversación. Diana Ourenque, está el libro Animales Enfermos, filósofa, es ella además directora del Departamento de Filosofía de la USACH. Tremenda misión también. Ahí está el libro. Ahí está. Filosofía como terapéutica. Diana Ourenque. Stefan, ¿sí? Así es. Animales Enfermos. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros, y seguramente nos volveremos a encontrar también más adelante en Cadena Nacional, dándole vuelta aquí a la cabeza. Me gustó mucho. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos en este día lunes y seguimos en este marzo eterno. No se vayan acá. Seguimos aquí en Vía X. Chao.